Recording in progress. Ya estoy ahí. ¿Se escucha?
Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros clientes, colegas y aliados comerciales. Soy Nadia Aragón, gerente de marketing en FOS, y hoy tendré el gusto de ser la moderadora de este webinar, que se denomina Webinar sobre NIR en procesos. El día de hoy nos acompaña un equipo muy interesante. Andrea Marín Cervera, líder en biotecnología en la planta de Quequén, en Humán. Bienvenida, Andrea. Así como Andrés Cepeda, nuestro gerente de proceso a nivel Latinoamérica, quien pues es de nosotros de FOS, y Aldo Hernández, a que no lo veo por ahí en la cámara. Aldo Hernández es el líder en el segmento carne en México y es gerente regional de la zona norte. Durante esta sesión tendremos aproximadamente 45 minutos de presentación, seguidas de una ronda de preguntas y respuestas con todos los asistentes. Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos el día de hoy. Esperamos que esta sesión sea de gran valor y comenzamos. Para comenzar, voy a dar la bienvenida a Andrés Cepeda. Como les decía, es nuestro gerente a nivel Latinoamérica de proceso. Hablando un poquito de quién es Andrés, Andrés cuenta con 25 años de experiencia en soluciones de proceso para diferentes industrias de alimento balanceado, minería, gas, entre otros, y cuenta con 7 años en FOS. Bienvenido, Andrés, y pues adelante te cedo el control para tu presentación. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por participar. Voy a presentarles. Por favor, me dicen cuando se esté viendo. ¿Sí? ¿Aún no, Andrés? Ya, listo. Perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, como es el título de nuestra presentación de hoy, vamos a hablar sobre la tecnología NIR aplicada en procesos y cómo podemos, mediante control en tiempo real, optimizar diferentes procesos. Eh, Mi presentación se va a componer principalmente de una breve explicación de la tecnología. Voy a hacer una comparación entre el NIR de laboratorio y el NIR en línea para poder entender de qué se trata. Y luego vamos a ir directamente a aplicaciones, diferentes tipos de aplicaciones en la industria, ¿sí? Con casos reales. Y finalmente vamos a ver algún ejemplo numérico del ahorro concreto que puede traer la tecnología, ¿sí? Muy bien. Entonces, para poder hablar de un IRA en línea, vamos a ver de qué manera nos puede ayudar a afrontar los desafíos que tiene la industria actualmente. La industria alimenticia tiene varios, pero hay tres muy importantes en donde realmente podemos colaborarles. Es principalmente la variabilidad del producto en sí, comenzando por la variabilidad de las materias primas. Entonces, en toda industria de proceso de alimentos, partimos con una gran incertidumbre en los parámetros de mi materia prima, ya sea la proteína, grasa, humedad que puede entrar en los granos, los productos cárnicos, etcétera. Y el desafío de los costos, ¿no? Que varían los precios de esas materias primas y me afectan todo mi proceso. Entonces, ¿cómo podemos hacer para acotar esa variabilidad o tenerla bajo control? El otro desafío es un tema de comunicación, de integración de datos. Hablamos de industria 4.0, en donde se demanda a nuestra fábrica, que puede ser moderna o no tanto, poder medir en cada parte del proceso las variables críticas. Es ahí donde el NIR en línea nos va a ayudar en esa generación de información y poder conectarla directamente a base de datos, a sistemas de gestión, inteligencia artificial, etc. Y el último y no menos importante, al contrario, es la sostenibilidad. ¿Cómo hacemos para seguir fabricando y ser amigables con el medio ambiente? Y es ahí donde FOS, en la propia política de calidad y en nuestra misión, nos concentramos en ofrecerles soluciones analíticas que ayuden a aprovechar mejor los recursos del planeta. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de cómo aprovechar la proteína al máximo, la composición grasa, todo lo que sea nutrientes y podemos aprovecharlo de una manera mejor. Bien, vamos a hablar de la tecnología y vamos a hacer una comparación entre NIR de laboratorio y NIR en línea. Primero, una muy breve introducción de lo que es el NIR. El NIR son las siglas en inglés de infrarrojo cercano y hace referencia a esta franja del espectro
electromagnético de ondas que existen, que van desde 800 a 2500 nanómetros. Es decir, está inmediatamente después o antes, depende cómo lo vean, del espectro visible de la luz. Esta luz es generada por una lámpara halógena que está dentro del instrumento y lo que hacemos es irradiar o iluminar la muestra. Dependiendo de la posición relativa entre la fuente, la lámpara, la muestra y el detector, tenemos dos tipos de diseños que se adaptan mejor a uno u otros productos. Por ejemplo, cuando la energía es suficientemente alta, estamos hablando de un rango espectral más, más bajo, conseguimos atravesar la muestra y medir la interacción que hubo de esa luz con esa muestra. Este arreglo se llama transmitancia y es ideal para productos heterogéneos. Por ejemplo, granos, ¿sí? O carne molida, en donde estoy atravesando toda la muestra, estoy captando composición de todo el espesor. ¿M? Y es una muy buena herramienta. Ahora, hay otro arreglo que es el de reflectancia, en donde la luz se refleja o penetra levemente 1 o 2 milímetros en la muestra y el detector está a un lado. Este diseño me da también mucha flexibilidad y se comporta muy bien para productos homogéneos. Por ejemplo, una pasta de soya, una leche en polvo, harina de maíz, ese tipo de productos que sé que son homogéneos. Bien, en cualquiera de las dos condiciones, posiciones relativas, tenemos que la luz interactúa con las moléculas de tipo orgánicas, es decir, esas moléculas que tienen base carbono, hidrógeno, que serían las grasas, nitrógeno, proteínas o agua, humedad, ¿sí? Esas moléculas se ven excitadas, empiezan a vibrar, a rotar, hay diferentes tipos de interacciones, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero lo importante es que captamos esa absorción, ese intercambio de energía, y lo que podemos hacer es, se genera un espectro en base a la longitud de onda versus esa absorción, y se da la particularidad que ese espectro es característico de cada matriz, de cada producto. Es decir, nosotros nos gusta decir que es la huella digital del producto. Es decir, un almidón se comporta de una manera, una celulosa, una leche en polvo, se ven gráficos parecidos. Ahora bien, para interpretar o aprovechar esos gráficos, lo que se hace es una ecuación y se busca interpretar que cada pico, valle, tono, sobretono, como se dice en la jerga, coincida, tenga su referente del laboratorio. Es decir, por ejemplo, este pico aquí podría ser el porcentual de grasa, el porcentual de agua, de humedad de la muestra, proteína, etcétera. Finalmente se trabaja con una regresión. Es decir, ustedes, si están familiarizados con el NIR de laboratorio, el NIR en línea es muy semejante, es lo mismo prácticamente, en donde comparamos en el eje X el valor que midió el instrumento versus el eje de las Y, de las Y, el valor del laboratorio. Idealmente tendríamos que tener una recta dependiente 1, donde si aquí medí 13, el laboratorio me devuelve 13 o 18, 18, ¿sí? Y la realidad es que tenemos esta nube de puntos y estas pequeñas dispersiones están mostrando lo que se llama el error de predicción. Bueno, muy someramente, esto es la base de la tecnología NIR. Es una herramienta fabulosa que nos va a permitir medir los parámetros críticos de mi producto, de mi proceso, en segundos. ¿Mm? ¿Se escucha bien hasta aquí, Nadia? Sí, Andrés, Todo en orden? perfectamente bien. ¿La audiencia nos escucha bien? Esperemos que sí. Sí. Sí, ¿Aldo se sí. escucha bien? Perfecto, Perfecto. gracias. Bien, por favor. Bueno, entonces, en esta tecnología se aplica en los hardware, en los equipos, de dos maneras. En los súper conocidos o más difundidos, que es el NIR de laboratorio. Y el NIR de laboratorio hay que tener bien en claro que su objetivo es una alternativa rápida y confiable a la metodología tradicional. Estoy tratando de que ese análisis de grasa, de proteína, que me lleva horas
en el laboratorio y el uso de químicos, etcétera, lo pueda reducir a muy pocos segundos de manera confiable. Y ese es el éxito de la tecnología NIR. Se usa para validar materias primas y liberar producto final. ¿Qué características tiene un equipo NIR de laboratorio desde el punto de vista del uso? Tiene varias interesantes. La primera es que la muestra está estática, es decir, aquí la muestra está tranquila, yo la puedo preparar, la puedo moler, la puedo adecuar a mis condiciones, puedo estandarizar las condiciones de temperatura, de vibración. eh, es muy importante. Si tengo dudas, puedo repetir la muestra, ¿sí? Si por alguna cosa se midió mal, lo que sea, la puedo repetir y me puedo quitar esa duda. El equipo está en un punto y las muestras vienen a él, es decir, me traen una muestra de un camión de materia prima, al rato le traen una muestra de un semi elaborado y después de un saco de un producto acabado para liberar, ¿sí? Da esa flexibilidad al equipo laboratorio. Como es un equipo que está quieto en condiciones óptimas, perdón, los fabricantes, como FOSS, podemos hacerlo muy sofisticados con sistemas de medición muy sensibles y eso me permite trabajar con amplios rangos de longitud de onda de parámetros, porque sé que va a estar en un ambiente cuidado, tengo sistemas ópticos delicados pero muy precisos. Ahora veamos el NIR en línea. Ya la imagen que ven a la derecha les dice muchas cosas. Esto está en un tubo instalado o semeja a estar en un tubo. Y es que el NIR en línea no tiene la misma función que el equipo de laboratorio. El NIR en línea lo que busca es controlar una o algunas variables críticas del proceso y tratar de que varíen lo menos posible. Vamos a decirlo de forma coloquial, es como poner un ojo en la tubería, en el transportador, en donde esté pasando mi producto y mirando todo el tiempo. En el caso de FOSS, nuestra línea ProFOSS es el instrumento más rápido del mercado. Conseguimos medir cada 2 segundos, es decir, un volumen de 1800 muestras en, en una hora y prácticamente es un sensor continuo del proceso. Entonces, ¿qué características o diferencias tiene comparado con el nivel laboratorio? Bueno, es la que les comenté. Primero estamos midiendo miles de mediciones por hora, miles. Es como si estuvieran sacando muestras todo el tiempo. La muestra es dinámica y sin preparación, es como es. O sea, aquí no la puedo moler, no la puedo tratar, no la puedo repetir. Tengo que medir mientras la muestra esté pasando. O sea, tengo que absorber temperaturas, vibraciones. Todo ese paquete va a ser parte del ajuste de la calibración que se va a hacer. O sea, tengo que lograr que mi curva midiendo ahí absorba o contemple todas esas condiciones. Eh, el otro punto crítico es la parte físico. Está dedicado a un punto. Es decir, una vez que se instala, queda ahí. No lo puedo ir trasladando. No es que hoy mido materia prima y mañana mido producto terminado. No, deberían ser equipos separados. Y como le estoy exigiendo mucho en las condiciones de trabajo, se simplifica su fabricación, se busca que sea el equipo más robusto y eso hace que no pueda tener tanta amplitud de longitud de ondas, ¿sí? O sea, no como el equipo de laboratorio, es más específico. Pero de todas maneras, es adecuado para medir los parámetros más comunes en la industria. Y si vamos a ver lo que es industria de rendering más adelante, grasa, proteína, humedad, fibra, cenizas, ¿m? Se puede medir perfectamente. Otras características muy importantes es este tema de conectar a los sistemas de control, a las a la sala de control, área de supervisión, donde están los SCADAs, donde están todos los paneles de comandos de las máquinas. El equipo va a ser un sensor más y esos datos se los puede usar para ajustar automáticamente un proceso. Imagínense un secado, podemos comandar los parámetros de tiempos, de temperaturas, de vapor, lo que sea, flujo de aire caliente, lo que se use, para que mi producto salga lo más cercano a las especificaciones y ahí es donde vamos a generar los ahorros. Vamos a ver unos casos. Y un punto también importante es el tema de datos. Esto, Industria 4.0 van de la mano. Estamos creando
una montaña de datos que pueden ser muy bien aprovechados por los nuevos sistemas que están llegando, inteligencia artificial, gerenciamiento de procesos, etc. Pero para mí, o al menos donde me gusta destacar la característica es esto, miles de mediciones por hora. Bien, bueno, vamos a tratar de entender qué pasa en un proceso productivo y cuál es la relación entre el control de calidad de la fábrica. Díganme o piensen quién no se ha sentido identificado con una situación así. En cada proceso productivo tenemos generalmente un área de control, podemos llamarlo laboratorio, donde cada cierta frecuencia, que es una rutina, se van a sacar las muestras. ¿De qué depende esta frecuencia? De muchas cosas. Depende de qué tanto varía el proceso, depende de los recursos también que tenga. No es lo mismo contar con química tradicional o mandar muestras a un laboratorio tercero que le mandan los resultados en una semana, o contar con un NIR de laboratorio que me da el dato en 30 segundos. Sea como sea, el dato que se le pasa a la fábrica está un poco atrasado. O sea, el laboratorio va a medir lo que ya pasó. Vamos a ver cómo podemos mejorar eso. Imaginen que este es el objetivo, por ejemplo, de humedad en un proceso de secado o, no sé, proteína en una harina cárnica. La idea es mantenerse en el objetivo durante el tiempo, pero el proceso varía. ¿Pero por qué varía el proceso? Y depende de varias cosas. Primero, porque el proceso naturalmente varía, es un producto orgánico, como ya vimos, pero también depende de los ojos o de los recursos que tenga fábrica para controlarlo. Y si ese recurso es el laboratorio, pasa lo siguiente. Imagínense que aquí es donde el punto donde fábrica, es donde el laboratorio toma la medición, tenemos una incertidumbre o es el error de predicción, este más menos que tiene la curva de calibración, si fuera un NIR. A su vez tengo el error de muestreo, porque estoy sacando poquitas muestras para muchos kilos o toneladas, entonces mi incertidumbre es mayor. Y este es el dato que se le pasa a la fábrica. Y le dicen, señores, ustedes están arriba del objetivo. ¿Qué hace fábrica? Comienza a ajustar y va a estar ciego hasta el próximo control, que eso van a ser más o menos, no sé, media hora, una hora, lo que sea. A la hora se repite y puede ser que estén por abajo y le dicen, señores, ahora se pasaron, ajusten para el otro lado. Bueno, y así se pasan el día. Finalmente voy a tener en mi producto final esta variación, este rango mi- voy a encontrar productos arriba, abajo, en el medio, que es la suma de todo esto. Y además estamos sumando la inercia del proceso. La fábrica no, las reacciones a veces demoran un poco en hacerse efectivas. Bien, ¿qué pasa cuando coloco un NIR en línea? El NIR en línea va a medir cada 2 segundos en el caso de FOS, lo va a presentar en un computador, en una pantalla, y no tengo que esperar al laboratorio. Fábrica, si puede, manual o automáticamente, puede hacer un ajuste. Claro que voy a tener el error de la calibración del nivel en línea, obviamente, pero no tengo error de muestreo porque estoy mirando en el tubo directamente. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que esas variaciones se reducen por lo menos a la mitad de lo que era antes, por lo menos. Entonces, si yo tengo esto bajo control, significa que puedo trabajar, especular, irme a los límites y, por ejemplo, en humedad, dejar mayor humedad, en proteína, trabajar al mínimo para no derrocharla, ¿m? Y ahí es donde empieza a tener este sentido. Y del lado de calidad, le da tranquilidad porque el proceso está bajo control y no depende de esta rutina o de esta frecuencia estipulada. El laboratorio se libera un poco de trabajo. Es un ganar-ganar para todos. Y a los que les gusta el tema de las matemáticas, esto tiene que ver con las fórmulas de incertidumbre. A mayor número de mediciones, menor incertidumbre. Para decirlo de forma fácil, ponemos la estadística a trabajar del lado nuestro. Es eso. Bien. Les muestro un par de ejemplos de casos reales, de datos reales. Aquí hay casi un día de producción. Esto es un alimento balanceado y estamos evaluando, perdón, torta de soya. Fíjense cómo el laboratorio tomó 2 mediciones y el NIR en línea pudo detectar estos cambios en el proceso. ¿Mm? Hubo 13.596 mediciones. Independientemente del error que pueda tener, ahora vamos a ver que el error puede ser un poco peor que el laboratorio, hasta una vez y media, 2 veces se acepta,
el error del NIR en línea versus el laboratorio, pero lo importante es que me muestra la tendencia que antes no lo tenía. Ahora tengo ojos para ver lo que pasa en mi proceso. Vamos con la humedad, que también es un parámetro crítico. Lo mismo, fíjense aquí como el NIR en línea detectó valores muy bajos. Aquí están perdiendo dinero, definitivamente. Y esto se puede evitar. Se puede tomar cuando se nota que está bajando, fábrica podría tomar una acción y volverlo al valor cierto. Todo eso que vimos ahora, si lo pasamos a una campana de Gauss para ver la dispersión, si antes tenía esta campana azul con alta dispersión, ahora bajo control tengo esta campana y puedo mover mi promedio, mi objetivo de producción más cerca del límite. Y si hablamos de proteína, acá estoy ahorrando proteína, que es uno de los parámetros más costosos de los procesos. Bueno, un ejemplo más, que me había olvidado. Fíjense, este es un concentrado de suero, ¿sí? El famoso suero que se usa actualmente para suplementos deportivos. En la fabricación se lo concentra por filtración y el mínimo de esa proteína es 34. La relación proteínas sólidos totales es esto. Antes estaban aquí en el azul, fíjense la oscilación y estaban por arriba de 36, ya estaban regalando mucha proteína. Y después de colocar el Profos en la línea, se consiguió estabilizar el proceso y el set point o el objetivo de producción se bajó, o sea, más, más de un punto. Y esto es muchísimo dinero, créanme. Esto es lo que se logra con un ir en línea. Y esto como se ve naturalmente, esto es una pantalla de Profos, de una instalación de pasta de soya en Brasil. Fíjense cómo se pueden definir límites y cuando hay algún evento, inmediatamente el equipo lo informa y podemos ver cómo planta fue llevando al mínimo el valor de la proteína y subiendo al máximo el valor de la humedad, que son los parámetros que a ellos les importaba. ¿Mm? Aquí lo vemos un caso real. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de instalaciones, ¿sí? Para que tengan una idea cómo se puede instalar. Ejemplo, alimentos balanceados. En alimentos balanceados hay varios puntos que se pueden medir. En general, los más populares es la entrada, o sea, descargo el camión, por ejemplo, soya, y de acuerdo a la proteína, por ejemplo, puedo separar alta, baja o media proteína para después formular mejor. El otro punto más popular es al final, en el pellet terminado, sobre todo en PET. Aquí controlo el baño de grasa, que es costosísimo, y controlo la humedad. Y ahí es donde tengo grandes ahorros. También está la posibilidad de medir el proceso intermedio, por ejemplo, debajo en el mezclador o debajo. Es más difícil porque necesito preparar las curvas, pero hay clientes que los están haciendo y les está yendo muy bien. Sí, imagine que cada ahorro, vamos a hacer un ejemplo después de lo que significa ahorrar puntos de proteína o agregar más humedad en el producto. ¿Sí? En el caso de rendimiento, es industria de rendering, tenemos varias instalaciones de éxito. La ingeniera Marín después le va a contar a ustedes su experiencia personal. Eh, pero básicamente lo que hacemos, tenemos dos puntos de medición muy importantes en el proceso. El primero es la salida de la prensa. Aquí entra un material en donde se cocina, se prensa y se separa la fase sólida del líquido. La fase líquida es agua y grasa que después se va a convertir en sebo. Entonces podemos medir aquí que en la parte sólida no salga demasiada grasa, sino que se está desaprovechando en el sebo, que es mucho más caro. Y una vez que sale la parte sólida, midiendo aquí a la salida, me va a permitir a mí separar en high pro o low pro, de lo que sería alta proteína, baja proteína. ¿Por qué? Porque tienen valores diferentes de comercialización. Y a veces, dependiendo del proceso y el tipo de origen del material, voy a tener momentos de alta proteína que si no los estoy midiendo, mirando en el momento, no voy a poder separarlos. Y también otro de los puntos interesantes sería hacer un monitoreo y control de la humedad de esa harina, ¿m? Porque cuanto más agua le pueda poner sin pasarme de especificación, estoy vendiendo kilos de agua a precio de harina. Y es un negocio muy interesante. Sería el rendimiento de la fábrica.
Bien, físicamente, instalaciones típicas. Este es un equipo de reflectancia, es decir, la luz se refleja. En el caso de FOS, nosotros instalamos esta brida soldada en la lámina, en la chapa del conducto, del tubo, que tiene un cristal de zafiro que hace como de ojo de buey. Entonces la luz atraviesa ese cristal extremadamente duro, se refleja y vuelve. Esta instalación en un puerto de harina de soya en Argentina y ya tiene más de 10 años funcionando. Para que lo puedan ver. Hay otras instalaciones, puede ser en un costado, en un Rettler, puede ser en la descarga de una tolva. ¿M? Aquí, por ejemplo, el cliente colocó un muestreador automático, de tal manera que cuando necesita una muestra de control, desde la sala de control automáticamente manda la señal y captura la muestra. ¿M? Eh, lo importante, la clave de una buena medición es encontrar el punto de instalación correcto donde siempre tenga flujo de producto. Entonces, buscamos diferentes alternativas. El Profos se puede montar de diferentes posiciones, ¿ven? Vertical, horizontal, no hay problema. Y permítanme compartirles un par de videos. Este que ven acá a la izquierda es alimento balanceado, el de la derecha es pasta de soya. Fíjense la velocidad con la que pasa el producto. Esto es lo que está mirando el Profos directamente. Entonces, estas son las condiciones de medición. Incluso aquí, que cuando no hay producto, tenemos la posibilidad de filtrar ese dato, ¿sí? Para no medir cuando no lo hay. ¿Mm? Y estas son instalaciones reales. Esta es en Perú, esta es en Brasil. Hay una tercera, perdón, forma de instalar, que es cuando no tengo dónde colocar la brida, tenemos reflectancia, es luz directa, llamamos en FOS, cambiamos el foco, lo colocamos a cierta distancia, 10, 20 centímetros, y tomamos el reflejo. Esta instalación es un poco menos precisa que la anterior porque aquí puede haber vapores, puede haber también la luz ambiente, tiene una componente infrarroja que puede afectar un poco las mediciones. Esto lo hacemos cuando no nos queda alternativa. Hay una cuarta versión y esta es una versión diseñada exclusivamente para granos originalmente y la estamos aplicando para otras industrias, que es la versión de transmitanza en donde estamos incorporando una fibra óptica corta, 3, 5 metros, para darnos un poco más de flexibilidad en esos puntos donde no podemos instalar. Pero más que nada buscamos una alta energía en el rango de 800 a 1050 nanómetros que me permite una penetración de 18 milímetros en las muestras. Entonces podemos medir un grano o granos de maíz enteros con muy buena precisión. Acá hay una instalación, este es un puerto en Argentina que hicimos con mi colega. Esto es una tolva de descarga de 2000 toneladas hora de maíz y otros granos. Pero como es tanto el flujo, tuvimos que hacer un bypass, ¿lo ven ahí? Para tomar una parte porque era mucha abrasión y todo esto estaba revestido de cerámica, imagínense. Así como queda montado. Y aquí les muestro un pequeño video para que ustedes puedan ver. El grano va pasando, estrangulamos la salida para darle continuidad y ahí estamos midiendo con polvillo, suciedad, con lo que venga, ¿sí? Aquí el cliente elige qué tol va a descargar de acuerdo a la humedad y la proteína que tiene el grano, ¿sí? Bien. Bueno, uno de los últimos puntos es la integración. Simplemente les voy a comentar que, como dije al comienzo, el equipo es un sensor de procesos. El sensor de procesos lo podemos integrar a una red industrial existente, se le da dirección especial. Esa red, esos datos que genera el equipo se puede interactuar con todo el área de control, incluso podemos hacer que se vea aquí los datos en tiempo real de lo que está pasando en la fábrica, de tal manera que se pueda tomar una acción. Entonces, todos nuestros ingenieros pueden ayudarlos a configurar, a programar, junto con personal de cada uno de ustedes del área de automación, el gerenciamiento de estas señales. Ya los dos últimos puntos de mi ponencia es algunos ejemplos numéricos. Esto que ven aquí es un ejemplo de una planta de alimentos balanceados. Es una producción modesta de 200 toneladas día, 300 días al año. Esta producción anual es de 60.000 toneladas. Y como valor, vamos a tomar en cuenta el precio de la pasta de soya, de harina de soya, ¿sí?
en el orden de $330 la tonelada. El escenario de mejora propuesto, que es un escenario real, que lo hemos vivido, lo hemos comprobado, fue de 0,4% en la proteína, es decir, en el año el total de la proteína usada fue menor, se aprovechó mejor, y se aumentó la humedad en 0,5, en medio punto, en promedio todo el año. Entonces, si uno hace estos porcentajes por el volumen y tomamos como referencia de ahorro la proteína en sí, aunque tendríamos que usar el valor de alimento balanceado, pero vamos a tomar esta referencia, a este valor con estos ahorros está dando un total de $178.200 posibles potenciales de ahorro a fin de año. Y no solo ahorro, esto me da, como les dije, control, calidad consistente, menos retrabajos, menos reclamos. Y si hubiera un reclamo, uno puede volver atrás y puede mostrar los controles que se hicieron y eso es muy interesante desde el punto de vista de trazabilidad. Bien, el otro ejemplo y el último es este de harinas cárnicas. Aquí les presento un ejemplo de harina de res, de carne de res, 40 toneladas día, es decir, son 12.000 toneladas al año. Hay dos precios de materia prima, de harinas, una de baja o estándar de $250 la tonelada. Estos son valores promedios de diferentes países. No en todos es igual, pero más o menos es un promedio. Y la de alta vale 350, es decir, hay $100 de diferencia por tonelada si pudiera diferenciarlas, ¿sí? Separarlas. Vamos a hacer un escenarios de mejora posible. Si pudiera toda mi producción recuperar un 5%, pasarlo High Pro, eso generaría una facturación extra de $60.000 al año. Si pudiera pasar el 10%, 120, el 15, $180.000 por año. Y les hablo por experiencia propia, estos valores de 10%, 15% son factibles. Es decir, antes no sabían que pasaba la harina High Pro y ahora se detectó que varias veces en el día la producción es High Pro y se lo puede separar. Tenemos otra mejora más que es dejándole más humedad en la harina, no secándola tanto. Si lograra subir la humedad un 2%, por tomar un ejemplo, serían otros $24.000 más. Y también son escenarios factibles, créanme. Y el tercero, y el más interesante, es el control de la grasa. Toda la grasa que yo dejo en la harina me la pierdo en el cebo, es decir, no lo puedo facturar como cebo. Y el precio del cebo es muy alto, es $1.300 por tonelada, es decir, comparado con la harina son $1.000 más, 1.050 más. Es decir, si yo pudiera reducir la grasa en la harina solamente un 1%, ya son $126.000 más. Bueno, dos el doble y así. Entonces, estos escenarios son factibles y se logran gracias a que estoy viendo lo que está pasando en el tubo y tomando acción. Bueno, y la conclusión final, todo esto que les dije es control en tiempo real, medición de los parámetros críticos cada 2 segundos, voy a aumentar mi productividad, voy a hacer más kilos, voy a poder liberar los lotes antes, voy a estar más tranquilos, voy a tener información estadística que antes no tenía. Por supuesto, la calidad va a ser más consistente porque mis parámetros van a variar menos. Seguramente voy a tener menos reclamos y un punto muy importante que hasta ahora no lo dije, la reputación de la empresa. Si yo soy un proveedor confiable, esa reputación tiene un valor muy alto y me va a abrir puertas y va a aumentar en mi cartera de clientes potencialmente, ¿no? Bueno, gracias. Perdón si fui muy rápido y esa sería mi presentación. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante tu presentación. Como les comentaba, Andrés Cepeda es nuestro gerente a nivel Latinoamérica del área de proceso y pues trabaja con toda Latinoamérica sobre muchos proyectos y es un experto en el tema. Muchas gracias, Andrés. Pues continuando con Con mucho gusto. nuestro webinar, vamos a tener nuestra invitada especial, así como Andrés, es Andrea Marín Cervera. Es de uno de nuestros principales clientes, que es Quequén. Ella es ingeniera bioquímica con especialidad en biotecnología, tiene una maestría en ciencias de investigación de la salud y bueno, cuenta con 5 años de experiencia en el manejo de la tecnología NIR y actualmente desempeña el puesto de especialista de laboratorio GPM.
adscrita a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad de Alimentos en la planta de Humán en Quequén. Bienvenida, Andrea. ¿Nos escuchas? Hola, buenos días. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Bueno, ¿me confirman si ya se ve? Ya se ve, Andrea. Perfecto, Ujú, bueno, perfecto. un gusto compartir con ustedes este espacio. Lo que les venimos a presentar realmente es un ejemplo de todo lo que hemos logrado implementar a partir del uso del equipo del Profos, que probablemente Andrés les ha platicado un poquito. Les venimos a hablar también un poco de los desafíos que nos hemos enfrentado al momento de querer, pues, generar, ¿no?, toda esta implementación con el proyecto. Bueno, primero nosotros, ¿qué logramos obtener a partir de una caracterización previa de nuestra matriz, específicamente de harina de carne y hueso? Nosotros previamente ya contábamos hace varios años con un NIR de laboratorio que nos permitió darnos cuenta que nuestra planta de rendimientos tenía un escenario muy grande de oportunidad en aprovechamiento de proteína. Como lo mencionaba Andrés, la proteína es, a nivel alimentos balanceados, es el driver que más se paga, ¿no? Entonces nosotros logramos identificar un rango que iba desde el 50 hasta el 66% de proteína. Esto derivado completamente de un proceso de materia prima fresca, lo que también nos brindaba altos estándares de calidad. También logramos captar y entender que podríamos nosotros capitalizar mejores precios en el mercado, pues aprovechando esto también, no solo vendiéndolo a un mejor precio, sino nosotros como que contamos con plantas de alimentos balanceados y nos permitiría ahorrar al poder usarlo de forma interna, ¿no?, en autoconsumo. Y por último, como lo mencionaban también, pues el tiempo que tardamos entre validar un lote de producción con la información que nos genera el laboratorio, de igual forma con un NIR, era pues bastante elevado, ¿no? El proceso en el cual el NIR del laboratorio tenía que tratarse la muestra, homogenizarse, molerse. En sí el análisis era rápido, pero la muestra se tenía que aclimatizar por una hora. Eso nos complicaba un poquito el tema de la liberación, entonces también ahí teníamos otra oportunidad de reducir estos tiempos de espera, ¿no?, para la evaluación del producto terminado. Nosotros, ¿qué hicimos? Aquí les estoy presentando un diagrama de nuestro proceso y dónde específicamente quisimos nosotros ubicar el Profos en este caso. Podemos ver que, muy similar a lo que mencionaba Andrés, contamos con pues todo el proceso desde la tolva de recepción, los detectores de metales, el cocedor, pasamos por el tema del precolador, la prensa, enfriamos la harina y en esta primera etapa del proyecto lo que a nosotros nos interesaba mucho era el tema de la segregación por alta proteína o por valores diferentes, ¿no? En este caso, a nosotros nos benefició más ubicar el Profos en la parte del ensacado del producto terminado. ¿Por qué? Nos permitía tener mediciones en tiempo real, que también nos daba el escenario de oportunidad de que si en algún punto nuestro lote salía con alguna característica atípica, como mencionaban, pues mucha humedad, mucha grasa, todas estas variaciones que no son parte de la calidad que nosotros ofrecemos en nuestro producto, nos permiten también hacer partícipes a producción desde el punto del panel de control de proceso e indicar que algo está variando. Algo en el proceso nos está generando una parte atípica en nuestro producto terminado. ¿Sí? También nos permite, en ese punto estratégico del ensacado, poder clasificar nuestra producción o nuestros sacos y tarimas por un promedio de proteína, que varía en este punto vamos desde 55 hasta más de 59%. ¿Okay? Esta interacción con el Profos es muy importante también que se tenga con un control remoto, con un NIR de laboratorio. Nosotros en las instalaciones de nuestra planta de rendimientos contamos con un laboratorio completamente equipado y con un equipo NIR que también nos sirve para validar lo que el equipo Profos nos está dando en tiempo real. Es muy importante mencionar que el tema del control o de la doble verificación que tenemos que hacer con el Profos a través del NIR de laboratorio tiene que ser de forma pues ya un proceso estándar, completamente monitoreado. Nosotros tenemos un proceso ya establecido que también nos permite a su vez seguir alimentando nuestro modelo que nos da el resultado de la composición de la harina de carne y hueso. Para esto sí se requiere que el personal esté capacitado, idealmente que de forma interna puedan ustedes desarrollar
todo lo que son los modelos de predicción, todo lo que es el muestreo, idealmente la química primaria, porque todo eso nos reduce mucho tiempo en los desarrollos y en los ajustes que se requieren para que nuestro equipo Profos pues lea de manera bastante precisa. Nosotros hemos tenido que adoptar bastantes plataformas, como lo es en este caso el FOSS Calibrator para poder desarrollar nuestros modelos y la plataforma de control remoto de FOSS IQX. Es muy importante contar con esto porque muchas veces el personal especializado no siempre se puede encontrar en la ubicación donde está el equipo Profos. Entonces es importante tener una herramienta que de forma remota pueda intervenir para realizar ajustes o monitorear en sí el equipo. Entonces, todo este control integral que les presentamos nos conllevó a poder segregar diferentes rangos de proteína que este producto se puede vender a diferentes precios, que más adelante vamos a ver un ejemplo. Y podemos ver que nuestra producción puede variar de rangos desde 54 hasta 59 y ya con el equipo operando nos pudimos dar cuenta que incluso obtenemos valores superiores al 59% de proteína. ¿Sí? Un punto muy importante para que el proyecto se pueda llevar a cabo es tener un diagrama de operación. Nosotros trabajamos en mapear todas las variables que podrían influir en la operación del equipo y tener que cubrir cada una de esas partes para que ninguna desviación se pudiera llevar a cabo cuidando el equipo y cuidando la conectividad. Como lo mencionaban también, como es un equipo que realiza mediciones cada 2 segundos, es muy importante que la instalación en sí del equipo cuente con, en este caso, los filtros de aire que nos recomienda el proveedor, tener un control o un ingreso de energía controlado, que tenga un UPS, como lo pueden observar, de las características ideales para que el equipo pueda rendir. Más nosotros en la planta de rendimientos tenemos a veces temas por energía eléctrica, más en esta temporada donde a veces el clima es un poquito más elevado, existe una mayor demanda de energía en la sociedad y por ende tenemos estas variaciones de picos que tenemos que suprimir lo más posible. También el tener una computadora en sitio, en este caso ahorita les vamos a mostrar un video que nuestra computadora es una diseñada completamente para estar en un proceso completamente agresivo, si lo queremos ver así, donde hay muchísimo polvo, hay mucho calor. Esta computadora está únicamente ligada al equipo y a la operación con los softwares específicos. Entonces, tener una conexión de red también era primordial porque el equipo se conecta a la compu a través de un cable de red, pero todos los datos que nosotros necesitamos analizar los teníamos que obtener a través de los softwares remotos. Y por último, pues también contar con un sistema de seguridad con respecto al encendido y al apagado, ¿no? Como este equipo lo opera el personal de ensacado, tenemos que entender que para ellos el proceso tiene que ser sencillo de realizar. Se tuvo que diseñar a partir de experiencias previas un sistema en específico que minimizara la intervención del operador directamente con el equipo. Como lo podemos observar, nosotros tuvimos que instalar una botonera muy sencilla de emplear, con los controles específicos eléctricos y con seguros que protejan completamente la operación del equipo. Entonces, todo este diagrama nos llevó sobre la marcha identificar todo esto que necesitábamos para proteger en todo momento la inversión del equipo. ¿Sí? Les voy a presentar un pequeño video ya de cómo se encuentra operando en nuestra línea el equipo. Esta es la computadora que les mencionaba. Esta es una computadora de uso industrial que se tuvo que instalar. Y aquí fue de las primeras producciones que logramos empezar a medir. El equipo se encuentra completamente fijado al canal donde se desemboca todo lo que es el producto terminado, en este caso la harina de carne y hueso. Y podemos ver cómo ya existen mediciones sumamente rápidas de nuestro proceso. Entonces, nosotros obtenemos una cantidad de datos que nos permiten trabajar en la toma de decisión, pero se tiene que validar cada uno de esos datos o armar un set de validación que nos permita tener el control de lo que nuestro equipo Profos está leyendo. A diferencia de un equipo de laboratorio que podemos ajustar a una precisión muy elevada, el equipo de laboratorio es la referencia para el equipo Profos. Entonces, los dos en simultáneo tienen que estar completamente coordinados para que la precisión entre ambos sea la más cercana posible.
Como mencionaba Andrés, el tema de un equipo Profos en proceso conlleva que la matriz esté completamente al natural, sin ningún tratamiento, sin ninguna homogeneidad. Y esto es un reto al momento de tener que diseñar un modelo que nos permita tener los valores de proteína, humedad, grasa. En nuestro caso hemos retado nuestro modelo para identificar cenizas, calcio, fósforo en el modelo del Profos, y en nuestro modelo en laboratorio también podemos detectar lo que es digestibilidad, un parámetro que en el mercado se paga muy bien porque habla directamente de cuánta de la proteína que tú estás proporcionándome es digerible o biodisponible para que el animal la pueda procesar y convertir, pues, por consiguiente, en músculo. Y eso es, en nuestro sector de negocio, eso se convierte en la cantidad de carne que nosotros podemos comercializar. ¿Sí? ¿Qué impactos hemos tenido? Bueno, les presento un ejemplo que nosotros nos sirvió mucho para ver la luz de este proyecto. Lo que nosotros queríamos es poder comercializar nuestra producción vendiendo nuestros lotes de producto terminado por punto de proteína. Pongamos un caso hipotético que la tonelada estándar de 55% de proteína se venda a 13,000 pesos. ¿Okay? Sacamos cuánto es el valor promedio por punto de proteína. En este caso se divide los 13,000 entre el 55 y nos da un valor de 238 pesos. O sea, que si yo quiero vender una tonelada en 56, 57, etcétera, de proteína, yo a mi precio estándar le voy sumando estos 238 pesos. ¿Ok? Entonces, si nosotros como industria queremos comercializar un producto con un valor de mínimo 59% de proteína, ya catalogada como un producto de alta, que en este caso serían los 238 por los 4 puntos de diferencia entre 55 y 59, nos da un valor de 14,269 pesos. ¿Okay? Este es nuestro nuevo valor que nosotros podríamos vender esta matriz. Ahora, si lo aterrizamos a la producción promedio que tenemos, aproximadamente generamos 250 toneladas semanales. ¿Qué pasaría si nosotros vendemos esas toneladas por igual? Por 55%, yo sin saber que puedo tener un aprovechamiento mayor, bueno, tendría tal vez pues 3,269,000 pesos aproximadamente de, pues, de ganancia semanal, ¿no? Pero ahora, si nosotros logramos segregar la producción y decir, yo sé que mi producción final es alta en tanto por ciento y es baja en tanto por ciento, podríamos mejorar nuestro valor en el mercado. En este caso, si nosotros vendemos un producto segregado con un valor de 59% de proteína, estaríamos generando 3,567,000 pesos, teniendo un margen de oportunidad semanal de 297,500 pesos, aproximadamente unos $16,000 semanales. ¿Okay? Ya con datos de nuestra producción, de enero a la fecha que ya tenemos implementado el equipo, pudimos caracterizar la producción en un 64% como alta proteína. ¿Okay? Y un 36% ronda en un producto estándar de 55 a 59. Entonces nosotros acá tenemos un gap de aprovechamiento pues, bastante significativo para comercializar este producto que no solo es de mayor porcentaje de proteína, sino también está diferenciado por la calidad. Nosotros podemos estar ajustando los parámetros para que cumpla con lo que le prometimos al cliente. Y en este caso, un valor agregado que le estamos dando a nuestra harina es también generar un producto que sea biodisponible a diferencia de otros en el mercado, o sea, que tenga una mayor digestibilidad y aprovechamiento por parte de, pues, del animal, ¿no? ¿Qué oportunidades estamos teniendo, pues, en puerta? Primero, empezar a explorar mercados especializados, ofreciendo este producto diferenciado como lo es el mercado de pet food. Es un producto que en sí tiene muy buen impacto y muy buen rendimiento en lo que respecta al procesamiento por parte del animal. Y de nuestro caso, realmente la producción ya la generamos con esa calidad, solo es saber cuánto vamos a diferenciar entre un estándar y una alta proteína. Estandarización del proceso, como les mencionaba, para mayor garantía a nuestros clientes. Esto también conlleva a pues menor reproceso de productos no conformes. Sabemos que en las industrias el reprocesar un producto o el llevarlo a desperdicio pues es un impacto económico bastante grande en la operación. Entonces, al tener un equipo que me permita
controlar estas variables, minimizamos esos impactos, aseguramos que nuestro cliente tenga el producto por el cual está pagando y la garantía por la que está pagando, y también generamos ahorros por pues, no tener que reprocesar esta matriz, ¿no? Y por último, también explorar eficiencias operativas, poder mejorar la gestión de energías, saber en qué momento mi producción es más eficiente por saber monitorear y ajustar los parámetros operativos en tiempo real. También el generar mejor rendimiento y eficiencias. Nosotros pues en la planta generamos o usamos el tema de calderas, el tema de gas natural. Todo esto, energías, va completamente ligado a tratar de eficientar un proceso maximizando completamente la producción. Entonces, estos son los escenarios que nosotros como empresa estamos explorando en este momento. Y por último, les quiero dejar unos aprendizajes claves que tuvimos que adquirir como empresa y como equipo para que este proyecto tenga éxito hasta este punto, ¿no? Primero, una colaboración importantísima entre todas las áreas, como lo es producción, logística, alta dirección, mantenimiento y calidad. Es un proyecto que no únicamente puede enfocarse a un área, si bien calidad sí tiene mucha injerencia en el tema de dejar en punto el equipo, que opere correctamente, todo lo que les hemos presentado en estas diapositivas, pero es muy importante que las demás áreas también colaboren con el tema de que el equipo funcione de manera correcta, ¿no? Entonces es muy importante ver que es multidisciplinario completamente y que todos tienen que estar involucrados a cierto grado. También es importante contar con personal especializado y capacitado en el uso de la tecnología NIR, porque esto minimiza mucho lo que son los tiempos de ajuste y de reacción, ya que al contar con la persona internamente, con toda la capacidad para poder manejar los equipos, nos permite accionar de forma más rápida. Les pongo un escenario muy sencillo. En caso de que el proceso, por cualquier circunstancia, la harina esté saliendo más oscura, más seca, y el equipo empieza a arrojar alertas de que esa producción no coincide con lo que ella conocía, ahí es momento de accionar por parte del personal especializado para intervenir, para ver que este es un área de oportunidad para tomar muestra, para robustecer sus modelos con los que trabajan los equipos NIR. Entonces es importante contar con esto, si no serían oportunidades que se dejarían pasar, y si esto se ve con un personal completamente externo, pues también conlleva más tiempo e inversión económica. Contar con un sistema integral NIR, no puedes haber solo Profos sin NIR de laboratorio. Tienen que estar de la mano, y más si ya se tiene un sistema NIR, tener un control remoto integral de todos estos equipos. Es un trabajo constante de actualización. Los equipos nunca llegan a estar en un punto completamente ideal, ya que dependen de la variación del proceso. Si existe un mantenimiento en los equipos, si existe un cambio en la materia prima, si existe incluso cambios en las condiciones atmosféricas, como la humedad, como temporadas de calor, de lluvia, todas esas variables, los equipos NIR son tan sensibles de detectar si afectaron al proceso o no. Entonces, el sistema tiene que mantenerse en constante actualización para mejorar la precisión con la cual mide. ¿Okay? Al final, la precisión y los resultados que nosotros obtenemos nos dan luz para tomar acciones en operación. Nos permite también, o qué nos llevamos como aprendizaje, que logramos caracterizar mejor nuestros productos. Ahorita ya somos como la policía de la calidad, donde podemos ver y saber si algo falló en el proceso y tal vez no se documentó, si existe alguna desviación, todo esto para poder ayudar completamente a que el producto salga con la calidad que estamos nosotros pues promoviendo con nuestros clientes, ¿no? Y por último, el NIR genera una cantidad enorme de datos. Muchas veces tenemos tantos datos ahí acumulados que no sabemos qué hacer con ellos. Entonces es muy importante tener un plan de trabajo y personas que sepan realizar estos análisis para gestionar todo en pro del procedimiento productivo, de la toma de decisión asertiva. Entonces también es muy relevante, y lo pudimos aprender sobre la marcha como equipo, que todos estos datos sean accionables, que nos den una respuesta para poder pues mejorar, ¿no? Y tener mejores ingresos y una mejor calidad en el producto. Por mi parte sería todo. Ahí les dejo mi correo por si alguno tiene alguna duda, quiere discutir algún tema, sin problemas. Andrea, muchas gracias. Excelente presentación, la verdad.
qué beneficios tiene NIR en proceso. La verdad, muchas gracias tanto a Andrés como a ti. Y arrancamos, le pido a Aldo también que está por ahí, con las preguntas y respuestas por parte de la audiencia. Si gustan hacerlas llegar o bien vía chat o bien levantar su mano, adelante, adelante audiencia. Todavía no se Buen anima día. nuestro público. Adelante. Sí, una disculpa, no levanté la manita porque no la encontré. No te preocupes, adelante. Mi pregunta es para Andrea, mi nombre es Fernando Ríos. Hola, Fernando. ¿Con qué frecuencia realizan lo que comentan, ¿no? De mantener los modelos predictivos actualizados, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia realizan estos robustecimientos o ajustes y con qué cantidad de muestras con resultado de método primario? Ok, nosotros ahorita, como el equipo está reciente en la implementación, tuvimos que desarrollar la curva aproximadamente año y medio antes, con las características, en este caso, no molida y sin homogenizar, tal cual como simulamos en el proceso. Eh, el modelo o el robustecimiento realmente se apega completamente a la estadística que te arroja el equipo. El equipo te arroja unos alertas como son GHs que nos dicen qué tan diferente es tu muestra con respecto a lo que ya sabe que tiene que medir. Entonces, sí, cuando ya tienes un modelo completamente robusto para un ProFOS, la referencia que estuvimos platicando en el foro de hace unos meses con el equipo de FOS, nos menciona que hasta un modelo con unas 1000 muestras ya se podría considerar estable. Sin embargo, como todo se atiene a que el proceso se mantenga estable, tenemos que estar en una vigilancia completa. Esto es para un modelo ProFOS. Ahora bien, para un modelo de NIR en laboratorio, la norma, la ISO, que se maneja completamente para la ciencia de la espectroscopía, nos menciona que puedes tener sí un modelo a partir de 60 muestras, pero nosotros hemos visto que idealmente unas 100 con química primaria de referencia y aparte unas 30 para validar. Todo siempre se va a tener a que el equipo nos diga si estadísticamente es confiable lo que está midiendo o no. Adelante, Andrés, creo que querías hacer algún comentario. Sí, sí, me permito agregar algo. Fernando, lo que tratamos de hacer es, como bien dijo Andrea, usamos el NIR de laboratorio para acompañar y ajustar el ProFOS. Lo preferimos hacer es mantener la rutina en el laboratorio. Ya el laboratorio toma muestras cada cierto tiempo. Bueno, en ese momento apretar el botón de calibración del instrumento para aprovechar ya esa muestra. Es decir, no agregar una rutina más de trabajo, sino continuar con el trabajo habitual y aprovechar el dato. ¿Sí? Ok, enterado. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un gusto. De nada. Muchas gracias, ingeniera. ¿Usted alguna otra pregunta por parte de la audiencia que quiera activar su micrófono o bien hacerla vía chat? Tenemos otra. Nos dicen, mi pregunta es para Andrea. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les tomó desde la instalación del equipo hasta los resultados estadísticos y valores económicos en planta? Ok, nosotros instalamos el equipo, si no me equivoco, finales de noviembre del año pasado. Nos tardamos aproximadamente todo diciembre en implementar un proceso, como lo menciona Andrés, que nos ayude a hacer la calibración del ProFOS y la calibración del NIR de laboratorio y aparte tener una segregación operativa. En este caso, ya a partir de enero empezamos a probar el proceso estándar implementado con el personal operativo del área de ensacado y te puedo decir que a partir de febrero aproximadamente ya estamos teniendo desde febrero hasta la fecha datos estadísticos que nos permiten tomar acción con respecto a la segregación. La parte de la comercialización, ya tenemos aproximadamente como mes y medio explorando posibles clientes que les interese pues este tipo de matriz diferenciada, pero desde el punto de vista de la operación, aproximadamente nos tardamos como unos 4 meses, más o menos, pero nosotros ya contábamos con un backup previo muy robusto, con un antecedente en el cual ya sabíamos manejar los equipos NIR y solo era el tema de una implementación en un equipo NIR en línea. Ya se tenía conocimiento de modelos estadísticos, de modelos de predicción, de una estadística un poco más avanzada,
para poder hacer todo este proceso de los datos. Perfecto, ingeniera Andrea. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta para Andrés. En productos heterogéneos, ¿cuál tipo de NIR en línea es el más recomendado? Ejemplo, alimentos con forraje molino. Como en general, cuando es muy heterogéneo, lo que recomendamos es la transmitancia, es decir, si recuerdan el video que les mostré de los granos de maíz, ¿m? Esa cantidad de energía es suficiente como para atravesar un espesor grande de muestra. Entonces, sí, definitivamente transmitancia es lo que mejor funciona. Perfecto, Andrés, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Nos dice, tengo una duda. He visto en algunas investigaciones en otros países que la tecnología NIR puede utilizarse para realizar perfil de ácidos grasos. Actualmente, ¿este equipo o metodología permite hacer una caracterización perfil de ácidos de manera confiable? ¿Qué tan precisa es comparada con métodos de referencia? ¿Ácidos grasos para qué producto? Perdón. No nos comentan la pregunta, permítame. Leche en polvo. En leche en polvo, los equipos de mesa, los NIR de laboratorio, sí tienen la capacidad de medir eso. En equipos NIR en línea, no. Todavía no tenemos desarrollado una curva porque el NIR en línea para leche en polvo se está enfocando en la humedad para controlar el secado. Estamos midiendo grasa y proteína también, pero solamente para un monitoreo. El lazo de control, el ajuste se hace con la humedad. ¿Sí? Aquí yo quiero, Sí, por perdón favor. Andrés, quiero sumar un No, no. poquito porque también vi que mencionan pues qué tan preciso es en comparado con el método de referencia. Aquí, si bien el equipo NIR sí se limita o te dicen que puedes medir proteína, humedad, grasa y fibra, nosotros en nuestra experiencia hemos tenido que pues retar un poco nuestros modelos para investigar si se pueden medir otras variables. En nuestro NIR de laboratorio sí nosotros hemos podido leer lo que son perfiles de ácidos grasos y ácidos grasos totales. Nosotros manejamos lo que es el lecitina de soya y ácidos grasos en sí. Entonces, el equipo sí llega a ser completamente confiable tanto como trabajes el modelo. Llega un punto en el que es mínima la diferencia entre un método primario y un método NIR, pero todo depende de cómo hagas un modelo de predicción y qué tan bien esté tu base de datos de referencia para el de laboratorio en específico. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Tengo otra pregunta. La pregunta es para Andrés. ¿Con qué frecuencia se deben recalibrar los modelos predictivos al cambiar de proveedor de materia prima? No, a ver, eso es un trabajo de siempre, no se hace una vez. Según la norma ISO, se recomiendan sacar entre 5 y 10 muestras por semana y compararlo con el método de referencia. Para el NIR de línea, el método de referencia es el NIR de laboratorio, ¿sí? Y es cierto que diferentes proveedores, diferentes orígenes, puede variar. Y lo que se hace es retroalimentar. Si veo variaciones, retroalimento la curva. O sea, el acompañamiento es semanal, con pocas muestras. Y si uno nota que hay una tendencia, una desviación grande, se hace un ajuste. Pero también se verifican, perdón, las características de la muestra en lo que es GH y NH. Me imagino que la persona que hace la pregunta debe estar familiarizada con esos parámetros. Eso me indica qué tan parecida es la muestra que estoy midiendo ahora con las muestras de la curva original. Si los GH y NH son muy diferentes, arriba de 4, sí ahí tiene sentido abrir la curva y cargarle datos nuevos. Expandirla, lo que se llama. No sé Ok, si llegué a contestarle. muchas gracias. De nada. Sí, dice que sí, muchas gracias. No tenemos otras dos preguntas. Nos dice que si se trabaja alguna condición o alguna temperatura en específico.
No, se mide como está. Es decir, mi proceso es así, si el producto pasa caliente, si pasa frío, lo medimos. El ajuste que se hace cuando se lo compara con el laboratorio envuelve las condiciones de trabajo. ¿Se entiende? Es parte del ajuste, es contemplar todas esas variables. Es eso. Ok, Andrés. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Nos dicen, ¿por qué el NIR en línea? La calibración debe hacerse con el NIR de laboratorio y no con química húmeda. Eso pues a lo mejor, no No lo sé puedo qué. decir, es un tema de practicidad. Se puede hacer con química húmeda, pero es un trabajo, es demasiado laborioso y no tiene sentido práctico. ¿Por qué? Porque si bien el error, yo estoy copiando el error del NIR de laboratorio y lo estoy llevando al NIR en línea, pero ese error mayor es compensado por el volumen de información. O sea, el promedio de miles de datos es mucho más confiable que uno o dos datos, dos valores. ¿Sí? Entonces, lo que importa en ir en línea es ese volumen y marcar la verdadera tendencia. Sí, aquí un poquito ligado a lo que dice Andrés, nosotros aproximadamente de forma diaria sacamos 40 muestras marcadas para calibrar del Profos. Si esas 40 muestras las hiciéramos por química húmeda, nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Entonces, por temas de practicidad, también considerando que el Profos mide cada 2 segundos, si ustedes quisieran analizar una muestra casi en tiempo real cada 2 segundos, nunca terminaríamos de analizarla por química húmeda. A diferencia de un NIR de laboratorio que nos arroja un resultado en aproximadamente 1 minuto, después de que la muestra nosotros la analizamos tal cual sale de proceso, porque mi modelo de predicción está hecho bajo las condiciones reales de proceso. Entonces, sí, por temas de practicidad, el NIR de referencia, y al final los dos están alineados, o sea, los dos tienen que estar con los mismos ajustes y minimizando o incrementando el tema de la precisión analítica. Ok, ingeniera Andrea, gracias. Tenemos un par de preguntas y concluimos por el tiempo. Nos dice, en materias primas, grano entero y subproductos, harinas de pastas, soya, canola, ¿se tiene una curva y alimentos balanceados? ¿Se puede evaluar en línea estos productos? ¿Y qué productos, perdón, que no te Harinas de escuché? pasta de soya, canola, si se Sí, pueden sí, sí. Harina de pasta de soya es uno de los productos más voluminosos que se fabrican donde yo vivo, que es en Argentina, en Brasil. Tenemos instalaciones en los puertos, en los fabricantes, y sí se puede medir muy bien. En canola también, en puerto, recientemente instalamos 4 equipos en el puerto de granos de Montevideo, que carga los buques y están midiendo canola también. Sí, se puede perfectamente. Perfecto. De hecho, si Eh, hay algún producto, perdón, hay algún producto especial y el cliente ya lo tiene en su NIR de laboratorio, podemos ver la posibilidad de tomar esa curva y adaptarla para el Profos, como para tener un punto de partida muy cercano. Y luego se van juntando algunas muestras y se va ajustando. Hemos hecho eso, sobre todo en alimentos balanceados, que son formulaciones. Lo podemos hacer. Perfecto. Tenemos un par de preguntas más. Nos comentan, en el caso de NIR de laboratorio, ¿cuál es el error con respecto al método de referencia ideal o recomendado para considerar que el modelo es óptimo? No sé quién de los dos quiera responder. Qué, qué pregunta difícil. Sí, debatida. Es, Bueno, es, te hablando un dejo, poquito Andrea. de lo que nosotros internamente hemos planteado, a nosotros nos da mucha luz el tema de los errores, el tener una incertidumbre del método. En este caso, ¿cómo se saca una incertidumbre para una curva NIR? Basado igual en lo que menciona la norma ISO, es considerar el error de la técnica primaria con la cual estás usando de referencia el valor y considerar operativamente qué variables te están generando. Te voy a ser muy honesto, o sea, el NIR casi no tiene variables de error porque es una técnica muy sencilla de ejecutar en la lectura. Nosotros las únicas que hemos logrado identificar realmente es cómo lee cada operador, si tienes diferentes analistas, hacer un RIR y agregar el valor que te des estadístico y ya tener una incertidumbre, realmente un más menos de trabajo, ¿no?
Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando. En otras literaturas mencionan 2 desviaciones estándar o la desviación estándar del laboratorio por 1.5. Realmente Exacto. es lo que también se puede alinear a la norma. Nosotros, como estamos muy ligados a eso por una acreditación que tenemos, sí consideramos que la norma menciona el manejar una incertidumbre. Perfecto. Muchas gracias, Andrea. Y nuestra última pregunta, y ya nos despedimos, nos dicen, ¿puede medir fibra neutro detergente nuestro NIR? ¿Cuál? ¿El de línea o el de mesa? No me especifican, nada más dice, ¿puede El, medir el de, fibra neutro? tenemos calibraciones de fibra, pero fibras secas así, por ejemplo, en algunos granos, en pasta de soya, pero fibra sí. No tenemos ninguna diferenciación. Al De menos en línea. zonas en Perdón, línea, sí. Andrés, es en línea. Perfecto. Sí, 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 en línea. Muchas gracias. Pues hemos llegado al final de nuestro webinar. La verdad es que les agradezco a la empresa Quequén, a Andrea, a su gerente de calidad, a Andrés Cepeda, a Aldo, a todos ustedes, a todos nuestros socios de CONAFAB, a todos los países de Argentina, a Scanco, todos los distribuidores de FOS que hoy están conectados con nosotros. Este webinar ha sido muy enriquecedor, escuchar a Quequén cómo nuestro NIR funciona, ahorra tiempo, dinero. Y Andrés, pues un placer tenerlos en este foro. Vamos a seguir continuando con esta ronda de webinars en diferentes segmentos como estamos hoy. Y pues no me resta más que agradecerles a todos el tiempo y pues muchas gracias por estar aquí. La verdad es que muchas gracias a ustedes y pues que tengan una buena mañana. Un En gusto, México y en Argentina, buena tarde. un Gracias, hasta placer, un luego. placer. Que Adiós. estén Buenas muy tardes bien. a todos. Muchas Chao. gracias, gracias.